Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 245, para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. Hoy iniciamos una nueva semana bajo la bendición divina de Dios y puesto siempre a su voluntad. Vamos a ver noticias nacionales e internacionales. En las nacionales hay conflicto en la frontera por el lado de Pedernales. Vamos a ver, señores, mucho activismo político, artístico y deportivo este fin de semana. Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de la tarifa eléctrica, cómo se dispara, cómo se controla, qué dicen las autoridades y qué dice Leonel Fernández de la tarifa eléctrica. Vamos a hablar también de la comunidad internacional, lo que está pasando allá en Gran Bretaña. Renuncia la primera ministra con 45 días en el cargo. Eso se llama ineptitud total. ¿A qué se postuló si usted no sabía cómo iba a resolver esos problemas? De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacinto Herrero. Así es, señores. Buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el lunes 24 ya de octubre del 2022. Muchas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 245 a nivel del mundo. Nosotros contentos de que estén con nosotros y nosotros listos para dar informaciones veraces y oportunas. Bueno, la verdad que el ambiente político está caliente. A un año y tantos del proceso ya de elección de candidatos y de elecciones en sentido general. Pero creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando usted ha sido presidente de la República, un político de larga data como es el doctor Leonel Fernández Reina, que dice que el gobierno engaña al pueblo dominicano con el asunto de la tarifa eléctrica. Miren, yo creo que esto ciertamente hay que transparentarlo. Todo lo que tiene que ser, cómo se maneja la tarifa eléctrica, cómo está el mercado internacional, cómo se maneja la tasa de cambio, los precios de referencia, el mercado web TESA, todas esas cosas que tienen que ver, que impactan directamente en la tarifa eléctrica dominicana o en el sector energético en su totalidad. Pero el doctor Fernández, que fue parte, firmante de ese pacto eléctrico, que recuerdo cuando el presidente Abinader dijo, lo voy a firmar, pero que es bueno que ustedes sepan que hay puntos que no estoy de acuerdo, pero es mejor que nada. Y hay puntos que no estoy de acuerdo y sobre la marcha podemos enmendarlo, fue lo que el presidente dijo. Danilo Medina convocó 4 veces a la firma del pacto eléctrico y no fue posible. Incluso, estando los actores en el Palacio Nacional, una vez echaron para atrás eso. Entonces, el gobierno quiere que esto sea transparente, pero no con actores políticos que conocen muy bien el sistema. Porque si usted me dice a mí que es Ramfri Trujillo, que es un candidato, un novicio en esto, ¿verdad? Pero Leonel Fernández, que es firmante del pacto eléctrico, decir eso, oiga, y yo estoy de acuerdo que las cosas hay que revisarlas. El comportamiento de la factura eléctrica hay que revisarla y transparentarla, así como hace el gobierno ahora, todos los viernes, que parece que nos escucharon, tantos millones se destinaron para que los combustibles se mantuviesen igual. Así debe ser las EDES y explicarlo todo. Y esos aumentos constantes, también explicarlo todo. Pero una persona que aspira a volver al poder con cierta posibilidad, diga que el gobierno engaña con el asunto de la tarifa eléctrica en un acto político. Pero el doctor Leonel Fernández lo que debería hacer, un lunes, un martes, el día que lo entienda, el equipo, el sector eléctrico de la Fuerza del Pueblo va a desmontar al gobierno cuánto es la tarifa eléctrica de tantos kilos en hogares de tal y tal consumo. Eso es lo que debe ser. Y no echarle más leña al sancocho, ¿verdad? Más jabón al sancocho, moverlo para que llegue más cuando usted conoce la realidad y usted es firmante de ese pacto. Por lo tanto, su partido es compromisario
dependiente de eso. Además, busca el pacto eléctrico donde dice los aumentos de la factura eléctrica, que eso está ahí, Entonces, esta parte, creo que el doctor Leonel Fernández debe de bajarle algo, porque ya la gente sabe que él no tiene nada que aportar. 12 años con el lapicero en las manos y 4 detrás de él, y 8 detrás de él. Para que estemos claros. Por lo tanto, de demagogia barata ya estamos cansados, Juan Mateo. Mira, evidentemente que Leonel es un político que anda en campaña, que tiene que posicionarse en el encanto del elector, pero tiene que tener cuidado porque Leonel Fernández es un estadista que fue exmandatario, o sea, que fue mandatario de este país por alrededor de 12 años y presidente del partido que gobernó 8 más. O sea, estamos hablando de 20 años. 12 Leonel y 8 Danilo, 20 años y 16 corridos. Entonces, Leonel Fernández tiene que saber que el planteamiento debe de ser en base a una sociedad con un espíritu de cuerpo, no puede ser a incautos, porque aquí hay una sociedad también pensante, una sociedad que investiga, que analiza y que ve el proceder de los políticos y de la clase política. Entonces, cuando Leonel se dispara en esos pequeños actos que está haciendo de sobrevivencia política y de palestra política, él tiene que saber que él no le está hablando a esos incautos, que él no le está hablando a ese grupúsculo que está ahí, a esas nimiedades en cuanto a lo que es el contexto general de la sociedad. Que él, desde que hay una cámara, desde que hay un teléfono, desde que hay periodistas, tiene que entender que le está hablando al país y al mundo. Y no puede hacer este tipo de ridiculez o exponerse a que le señalen tantas cosas. Porque usted dice lo que quiere, va a escuchar siempre lo que usted no quiere. Leonel ahora no es objeto ni siquiera de ser un objetivo político a atacar, porque Leonel no mueve la aguja. Esa es la verdad. Leonel como líder político es altamente reconocido. Ahora, para sus aspiraciones, Leonel no llega a 15% y su partido no llega por igual porque Leonel es la FUPU y la FUPU es Leonel. Ahí no hay ningún tipo de bifurcación. Eso es un todo. Y evidentemente que Leonel Fernández, cuando se pone como objetivo, es objetivo al análisis, a la comparación y a la crítica. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y vamos a seguir haciendo aquí, analizando en el contexto de un expresidente, de un ex jefe de Estado que pretende volverlo a hacer y no debe de tener un comportamiento tan irresponsable. Lo primero es que Jacín ya señaló en cuanto a lo que hoy es objetivo de la crítica de Leonel, que es el servicio eléctrico. Ayer era la inseguridad ciudadana, porque es lo que está en la palestra pública para montarse en esa ola. Entonces, la carrera política es como las mareas, que son de flujo y reflujo. Leonel tuvo un flujo apabullante. En ese flujo apabullante, Leonel se llevó de paro el sistema de partido político, que se engulló al PRD, que era un símbolo nacional, que era intocable, que ni Balaguer pudo penetrarlo. Y Leonel lo psiquitrilló. Leonel se tragó al Partido Reformista y lo hizo adeptos, y lo hizo colaboradores, y lo hizo lisonjeros, y lo hizo parte de su esquema dentro de lo que era su figura a nivel personal, a nivel unilateral. Leonel se tragó a parte, si se quiere, de la familia del líder, lo penetró
y se le llevó la tercera, cuarta parte y lo puso adeptos de él, lo puso colaboradores de él. Leonel penetró aquí todas las instituciones descentralizadas del Estado y la hizo apéndice a su partido y a él. Leonel se tragó aquí dos poderes del Estado y lo conjugó con el poder ejecutivo que era él. Si aquí hay alguien que se le puede decir Luis XV, que podría haber dicho el Estado soy yo, es Leonel Fernández. En ese tramo 2004-2012, Leonel se engulló las instituciones públicas y los tres poderes del Estado lo concentró en él. Por eso le decían el príncipe. A ustedes se le olvida que se autoproclamó el príncipe y se dejaba llamar el príncipe, el faraón, un culto a la personalidad. ¿Cómo era que se manejaba Leonel Fernández desde el poder? ¿Cómo era la caravana presidencial arrolladora, apabullante? ¿Cómo eran los viajes presidenciales que duró en un año más días fuera del país que él gobierna que dentro del gobierno? Aviones privados, repletos de gente, aviones atrás llenos de empresarios, llenos de políticos, llenos de periodistas. Entonces, en otro orden estaba el país y la institucionalidad del país. Él mismo lo veía como un Nueva York chiquito o como el patio trasero de los Estados Unidos. Nunca lo vio como la gran República Dominicana que está llamada a convertirse y que Luis Abinader ha iniciado el proceso para convertirla. Con ese muro tan solo, ahí se están dando señales de que aquí se está pensando en una gran República Dominicana. Con erradicar la corrupción desde el poder, desde el Estado, con eso se está dando señal aquí. Con descentralizar la justicia y ponerla en manos de juzgadores, en manos de los que están llamados a implementarla. Con eso tan solo se está pensando aquí en hacer una gran República Dominicana. Pero vamos a la institucionalidad, vamos a los sectores productivos, lo entregó todo. Todo se despojó y se lo entregó a amigos a través de Bonetti a una parte y a través de ISA a otra parte. Todos en torno a los intereses del PLD. Ahí no se le entregó una empresa a ningún empresario que históricamente haya apoyado al PRD, que era la competencia de ese momento. Ahí se le entregó todo a los nuevos PLDistas y a los recalcitrantes reformistas que se pasaron a la corriente de Leonel con el Frente Patriótico y también con los primeros 4 años de Leonel. Al PRD lo que hubo fue candela, división, persecución, sentencias contrarias. Después vino con el tema de la justicia y se la engulló. Y puso cuadros políticos a unos niveles que hoy un procurador general de la República, señores, y presidente nada más y nada menos también que de la Suprema Corte de Justicia, es el jefe de campaña de su partido. A los niveles que el presidente de la institución que vela por la democracia de este país, que es la Junta Central Electoral, hoy es una de las figuras preponderantes de su partido. A los niveles que jefes de policías que fueron drásticos, que fueron altamente cuestionables, y jefes militares que eran los papaupa de los brazos represivos de este país, hoy son miembros en retiro, parte de su partido, y por ahí sucesivamente. Y si usted quiere ver si yo estoy hablando con propiedad, vamos a los sectores que debieron haber sido regulados por el Estado, como el gran regulador, como el que vela por los intereses de los más necesitados. Se lo entregó a esos sectores con la regulación. No entregó la salud al sector privado y ellos mismos se regulan. ¿Quién regula a las AFP aquí? ¿Quién regula aquí a la prestadora de servicios? Ellos mismos, el sector privado, y ellos se reparten los cuartos ellos mismos y ellos lo colectan ellos mismos. Eso no pasa. Es más, el Estado mejor es perseguido por ellos. Cuando a ellos les da la gana de decir
que el Estado le debe, que su mayor deudor es el Estado, las instituciones públicas del Estado se lo retriegan en la cara. No, ustedes no deben la TCS. Ustedes son los que deben la vaina esa de pensiones. A ellos. Pero vámonos con el sector eléctrico. ¿Quién regula el sector eléctrico? Ellos mismos. ¿Quiénes dan apagones como le da su maldita gana? Ellos mismos. ¿Quiénes chantajean al Estado y al poder y al gobierno? Ellos mismos. Cuando ellos necesitan beneficios para ellos, pagan el país, no importa el presidente que esté, no importa si ellos lo apoyaron, no importa sus intereses, lo de ellos, y ellos se regulan. ¿Quién se lo dio? Leonel Fernández. Leonel se lo dio. Por eso aquí la luz llega como a ellos les da la gana. Por eso aquí hay luz cuando a ellos les da la gana. Por eso aquí la luz va en torno a como a ellos les dé la gana. Porque ellos son los propietarios de ese sector y se regulan. Y el de los combustibles, la mafia de los combustibles, ¿quién se la entregó? ¿Y quiénes se regulan? Ellos mismos. Entonces, Leonel Fernández tiene que saber perfectamente que cuando él va a señalar debilidades, ¿verdad?, ineptitudes y falta de acción en lo que están, hay 4 dedos señalando para donde él, mírenlo ahí, 4. Entonces él tiene que saber muy bien en qué escenario político es el que está ahora. Él no está en el escenario político del 94 y el 96, donde no había forma de que la gente se pudiera autoinformar. Él no está en el escenario de ofrecer una computadora en cada aula. Él no está en el escenario del nuevo camino. Él no está en ese escenario del oscurantismo tecnológico que existía. Él no está en el escenario del 2004, donde vuelve el presidente. Usted volvió y lo hizo peor. Bueno. Y usted en 12 años no ha podido enseñar un solo problema que haya dejado resuelto. Un solo problema trascendental y fundamental no ha dejado resuelto. Ni siquiera en vía de resolver. Ni siquiera. El mismo problema eléctrico, usted tuvo ahí 12 años para resolverlo y mejor lo empeoró. Ahí hizo la capitalización que trajo el problema, Juan, de que cuando Hipólito tuvo que renegociar y ahí fue que venían los problemas. Recuérdate con la CDE. Y entonces un lastre de millonario que dejó ahí a borbotones. Hoy no vamos a olvidar de esa ofensa a la pobreza humana, de ese edificio de Diandino ahí, que yo no sé qué diablo es lo que hace esta justicia, que no todavía no ha podido dar una explicación con el programa de Alicia Ortega. Y eso se quedó así. Y esta capitalización de toda esa empresa del Estado que se vendieron a precio de cachimbo de barra. Y todos esos túneles y elevados cuestionados. Y esas carreteras de la administración de Víctor Díaz y del otro. ¿Cómo que se llama el otro también que pasó por Freddy ahí? Pérez. Es de Freddy Pérez. Y eso de Félix Bautista. Que todavía aquí no hay una explicación. Y eso que su propio partido lo quiso someter. Y el parqueo de la UAS. Entre otras y otras cosas más. Entonces, téngase cuidado. Porque cuando usted quiere hacer planteamientos, a usted se le va a cuestionar porque usted tuvo 12 años ahí. Y 8 como presidente del partido de gobierno, y su mujer 8 como vicepresidenta, y sus acólitos eran miembros del gabinete, como jefe de policía, porque a uno se le quiere como tratar de dar una pastilla borradora, de que uno borre la memoria de quienes que están en el escenario político. A Abel le viene lo de él también. A Abel le viene lo de él, porque Abel tuvo ahí un periodo en ese Congreso, que ahí pasaron mucha diablura. 6 años presidente de la Cámara. Y dijo la que lo sucedió, que fue nada más y nada menos que la hermana del presidente y su compañera de partido, que él dejó un déficit de 6.000 millones ahí. Se nos va a olvidar. Y Abel apenas en los años 90 lo que era empacador de un supermercado, lo que es cualquier muchachito de eso.
empacador. Ahora, que se si se quiere... Se autosuperó. No, sí, porque fue fiscal de Santiago. No, por eso mismo. Se educó. Educó. Y supo jugar su ficha y se metió en el partido correcto hacia sus fines en ese momento. Y se graduó y fue fiscal y fue diputado y fue presidente de la Cámara. Y van dos o tres veces alcalde de Santiago. Sí, a ver, pero en el camino hay un lastre que se está escudriñando, que no corresponde con los activos. Entonces, una cosa es el éxito político y profesional, otra cosa es también el éxito económico. Aquí hay que dejar huella de acta de nacimiento de las fortunas, porque eso aquí no se está aceptando, de gente con fortuna sin acta de nacimiento crean que pueden venir a esgrimirse como presidente de la República, porque ya pasamos esa etapa, donde desde el poder aquí mucha gente se benefició económicamente y les retregan a la gente, a la sociedad, al pueblo llano, esa riqueza asquerosa que uno no sabe cómo diablo se pudo acumular tanta fortuna aquí en detrimento de esos hijos de Machepa. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de la política así. Bueno, temprano. Ahí también le toca algo a Leonel en la política. Empezó también muy temprano esto, ¿eh? Volvemos en breve. Recuerde que Agua Diva es el agua inspirada en la frescura, la pureza del manantial y que es procesada y embotellada por la procesadora y embotelladora de agua dominicana Santiago de los Caballeros para la 14 provincias del Cibao. Esa misma agua se convierte en hielo, un hielo duro, sólido, que rinde más y que usted puede llamar al 809-241-1177 para ser parte fundamental de esta gran empresa. Agua Hielo Diva, calidad incomparable. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.